Donald Trump aprendió la política de una manera que él ya fundó una escuela para el futuro. Es decir, va a haber que haber una universidad, una licenciatura en ciencias políticas, mención Trump, porque realmente es impresionante. Hay locotrón también que se puede integrar. Freddy, bueno, Estados Unidos anunció el miércoles, el día de antes de ayer, un nuevo arancel. Escuchen de cuánto. 25% a Brasil sobre ciertas importaciones cuyo gobierno repudió obviamente de inmediato la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado. Este gravamen, que entrará en vigor el 22 de julio, es decir, ya la semana que viene, responde, según las autoridades norteamericanas, a una investigación de hace un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre las políticas comerciales del gigante sudamericano, informó un alto funcionario estadounidense a los periodistas. Una serie de productos, entre ellos creo que el más afectado, la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, según informaciones de diversas agencias. El gobierno del presidente Lula repudió el nuevo arancel y dijo que no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio. Tenemos dos temas, pero este para que tengamos todo el tiempo de debatirlo. Vienen elecciones en Brasil. Brasil es uno de los mayores exportadores de carne de toda América, lo sabe muy bien don Freddy, pero también de acero hacia los Estados Unidos. Un arancel del 25% convierte a Brasil en un país mucho menos competitivo que países, por ejemplo, en el caso del acero, que Colombia, y en el caso de la carne, que Argentina. Ahí le puse dos productos. Cuando ustedes lo miran desde el punto de vista de montos de miles y miles de millones de dólares, esto va a hacer que caiga de alguna manera el nivel de aprobación de Lula da Silva de cara al próximo certamen electoral en Brasil. Esa es una medida política. Cuando yo decía, Trump está dando clases magistrales de cómo lograr objetivos para poner su ideología en el resto de América Latina, su manera de pensar, sus candidatos a la presidencia. Esto es un golpe magistral que acaba de dar Donald Trump en Brasil y que seguramente va a beneficiar al hijo de Bolsonaro. Humberto Salazar. No, lo que ocurre es que en Brasil hay elecciones en el mes de octubre de este año, en la segunda semana creo, o la primera o la segunda semana de octubre. Hay elecciones y las elecciones están bastante competidas. A pesar de que el viejo Bolsonaro, el tradicional, el que era diputado y se convirtió en presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sí, no puede participar, ha tenido también muchos problemas de salud y problemas legales, pues su hijo es candidato. Y ese hijo candidato está compitiendo con Lula da Silva por el primer lugar. O sea, uno de los dos será el presidente de Brasil y no hay dudas de quién es el favorito de la administración de Donald Trump. Pero el tema de Donald Trump no se queda ahí. Donald Trump tuvo anoche un discurso histórico vinculado con eso mismo. No exactamente con Brasil en forma directa, sino con lo que es la política internacional de los Estados Unidos con miras a varias elecciones, muy especialmente las elecciones del mes de noviembre de este año, de medio término en los Estados Unidos. ¿Qué hizo Donald Trump anoche? Es un discurso histórico, hay que buscarlo, leerlo y entenderlo. Donald Trump desclasificó lo que son papeles de la CIA y papeles del FBI, donde habla de la intervención de China en las elecciones de los Estados Unidos del año 2020, el robo de alrededor de, a ver si me acuerdo el número, alrededor de 200 millones de folders o información de electores norteamericanos para provocar en los Estados Unidos una línea que lo sacara a él del poder, aunque él no lo dijo, por supuesto, y los papeles ya están disponibles. Yo pude leer esta mañana muy temprano, hoy me levanté y van a las 4:30 para mirar los papeles, wow. Porque es una noticia enormemente trascendente, es una declaración de guerra retórica contra China. Y la guerra retórica contra China incluye a Brasil.
Brasil es uno de los principales países de Latinoamérica, proveedores y socios de China. Proveedores sobre todo de materias primas, proveedores de soja y proveedores de carne a China. Entonces, ese tema está todo vinculado y lo cierto es que el tema del acceso de productos, sobre todo materias primas, desde países en desarrollo, que es el caso de Brasil, hasta los Estados Unidos, poniendo aranceles, es un arma política que está usando el presidente Donald Trump para tratar de forzar una situación en Brasil donde haya una definición de elecciones. ¿Por qué Brasil es importante? Porque es el país más grande de Latinoamérica. En términos reales, Brasil es un continente en sí mismo. Así es. Es la verdad. Una gran parte de ese país está deshabitado, no puede ser habitado porque es el Amazonas, pero es un país enorme de más de 200 millones de habitantes. Entonces, es un tema geopolítico enormemente importante que creo que una cosa vinculada con la otra podría empujar a una población brasileña que está enormemente influenciada por el evangelismo. Eso es lo que pasa. O sea, uno también tiene que entender la situación interna de cada país. Los evangélicos han invadido Brasil. Es una fuerza electoral enorme y fue la que llevó a Bolsonaro a la presidencia, ¿eh? Eso ocurre también con otros países. Por ejemplo, Guatemala, la fuerza de los evangélicos es enorme también. Y aquí en la República Dominicana también, aunque no se expresa como se expresa en esos países, pero hay que ponerle mucha atención al tema, porque Brasil es un país muy, muy importante en América Latina. Y creo que esa confrontación entre Lula y, sí, ya yo termino, entre Lula y Donald Trump, porque esa es la confrontación, Lula versus Donald Trump. Esperemos en que para a principios del mes de octubre de este año. Sobre la religión, para pasar con Freddy, hay una orden allá, lo que dice una rosa blanca. ¿Has escuchado eso? Rosa blanca. Que hablan del poder de que y que Sí, señor. A Colombia yo siempre le hago ese chiste. Y él dice, ¿cómo hacen los brasileños? Y dice, una rosa blanca. Y empiezan por ahí con su sermón. Es cierto, esta parte de la religiosidad y de la creencia de los brasileños, esto forma parte importante, integral de lo que son sus decisiones políticas. Eso ocurre en el mundo. Ocurrió en Estados Unidos ahora porque una de las razones que tenemos una católica aquí como embajadora y que tenemos a Trump como gobernante de Estados Unidos es que un segmento importante de gente que no se sentía identificado con ese tema de la agenda que los demócratas querían promover, esa parte religiosa de Estados Unidos, que es mucha, especialmente en el centro de América, de Norteamérica, donde está Utah, donde están los estados sumamente americanos, Texas, son gente de mucha creencia, y esto fue un elemento que pudo definir hacia dónde se volcaron las elecciones. Aparte de cualquier cosa que se quería decir en la prensa más mediática, que era lo que pasaba en las costas, Nueva York y California, por ejemplo, Trump no era de lo más popular allí, en las zonas donde la gente tenía más acceso o mentalidad más avanzada. Pero cuando llegó el momento de decidir, la gente conservadora fue la que tomó las decisiones correctas en Estados Unidos. Iván, antes de don Freddy, hoy las encuestas dan como ganador a Lula. ¿Por qué? Porque jugó en contra de lo que acaba de hacer Donald Trump. Es decir, Lula agarró y lo tiró por la parte del nacionalismo y dijo, nosotros no nos vamos a poner de rodillas ante los Estados Unidos. Y la pregunta que hacen los diarios hoy en Brasil dicen que Lula tendría el 40% en la primera vuelta y el 45% en la segunda vuelta. Todas las encuestas hoy dan como ganador a Lula para la presidencia. Con eso no se gana. Allá son 2 vueltas. No, pero basta que él salga con otro partido. En ninguna parte se gana con encuestas. Exacto. Ni en Estados Unidos. No, con un 40% no se gana. No, lo que pasa es que son 2 vueltas. Se va a 2 vueltas, para la segunda vuelta con un voto más que tú tengas arriba. Exacto, tú ganas las elecciones. Cuando Bolsonaro ganó, tuvieron que recurrir al método faccioso y de meter preso a Lula, con un juez Moro que estaba al servicio de Bolsonaro. Es más, fue el primer ministro de Justicia de Bolsonaro, el juez Sergio Moro, que fue el que condenó a Lula y lo metió 7 años preso. Resulta ser que lo nombran inmediatamente Bolsonaro, desde que ganó las elecciones, un desastre para Brasil. Lo nombraron ministro de Justicia, para que se viera cómo vendió su sentencia por ese tipo
Pero Brasil no es estos paisitos pequeños que le dice a Argentina, mira, Donald Trump apoya a fulano en Honduras y gana ese tipo porque gana. Y entonces ese manejo es indignante, el hecho de que tú no tengas un criterio de soberanía nacional, de respeto a la institucionalidad de tu nación para prestarte a Donald Trump. La jugada de esos aranceles es un golpe político contra Lula da Silva, porque entienden Donald Trump que creándole dificultades económicas va a lograr imponer a su candidato, que sería el hijo de Bolsonaro. Pero logró el hijo de efecto contrario, Bolsonaro ha Freddy. hecho una campaña sin discurso, nadie sabe cómo piensa, cómo habla, porque sencillamente no sabe plantear un solo problema. Ahora, ¿cómo tú permites que alguien te esté manipulando a tu nación diciéndole, no, o votan en contra de Lula, o yo no le doy esto, o yo no le hago lo otro? Es una injerencia perversa y denigrante en el ejercicio soberano que tiene cada nación, sobre todo en sus elecciones. Lógicamente, vamos a ver si él puede sobrevivir a lo que representa el cambio radical que se está produciendo en Estados Unidos, con un maldito loco haciendo guerra por todo Medio Oriente y resulta con problemas seriosísimos en su país. Entonces, con lo que está pasando en este momento, con lo que está pasando, a Donald Trump se le están cayendo no tiene cómo salir de Medio Oriente porque se metió en un berenjenal en el que no podía, en el que no cabía y no sabía, y resulta que ahora Donald Trump tiene serios problemas, inclusive que está perdiendo de una manera muy notable la mayoría que tenían los republicanos en el Senado de la República, y entonces tienen esas dificultades que se le van a presentar. ¿Por qué? Quien va para afuera es Donald Trump. Sí, pero don Freddy, desde que se hagan las elecciones sí. de medio término, ahora, que el Congreso pase a manos de los demócratas, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, tú verás a Donald Trump enjuiciado con un impeachment y votado y cayendo preso. Yo no sabía que había brujos aquí en este panel. Hay brujos que tienen como una bola de cristal. Analista político. Donald Trump va a ganar las elecciones de noviembre. Los republicanos se quedan. ¿Qué? Sí, señor. Hacer una pregunta. Gana las elecciones de noviembre y los republicanos se quedan. Pero espérese. Porque, Humberto, todo... Pero ¿y esa brujería? Oye, o sea, ya os va a perder. Pero amigo, pero nadie está hablando. Tú te igual que Colombia, que habló de vudú ayer en la Aguante la lancha, forastero. Aguántela. Análisis político de profundidad. Pero Humberto, análisis político de profundidad, cero brujería. Cero brujería. Desde hace muchos meses, lo que se ha repetido bastante es que a pesar de que se sabe que Trump ha hecho cosas positivas, se dice que él iba a perder las elecciones ahora en noviembre. ¿Por qué usted sostiene que va a ganar? Hay una situación en Estados Unidos con el tema de la prensa. La prensa woke, que es la prensa que está en la costa este y la costa oeste, se opone radicalmente al presidente Trump. Inclusive anoche, NBC, ABC y CBS se negaron a transmitir el discurso del presidente Trump. No lo transmitieron. ¿Por qué? Porque sabía dónde venía. Entre los papeles que yo leí esta mañana, los que hablan tanto de que no, la intervención extranjera, plantea dos de esos documentos que yo puedo traer aquí el lunes, plantean directamente el fraude que se realizó en el año 2004 a favor de Hugo Chávez por parte de China, Rusia e Irán. Modificaron las máquinas de votación para agregarle a Hugo Chávez alrededor de 1.5 millones de votos. La intervención siempre de Estados Unidos. No, porque los otros son santos. O sea, Cuba, China, ese es el discurso, ahí están los papeles. China, Cuba, Irán y Rusia intervienen permanentemente en las elecciones norteamericanas, en las elecciones de Latinoamérica, en las elecciones de cualquier otro lado, para empujar a sus aliados, y Estados Unidos, claro, tiene que abrirle su frontera, entregarle todo su mercado, la primera economía del mundo, para mantenerlos despiertos, ¿verdad que sí? Hipócritas. El señor Lula es un hipócrita, un mentiroso. El que vendió Odebrecht a estos países fue el señor Lula da Silva. Es la verdad.
Entonces, no, Sacó porque eso es 70 porque millones de Donald brasileños de Trump la va a pobreza. perder. Esperemos las Sacó 70 millones elecciones. de la Esperemos pobreza, las Lula da elecciones. No 70 os millones. desesperéis. Oye, Que el dato- mientras tanto, oye, el dato Trump de es el Freddy. presidente de Sacó Estados 70 Unidos. millones de la pobreza. Eso Lula es da así, Silva. no hombre, no, 70 todo eso millones es de mentira, esto es mentira, subsidio que le dan a las personas para comprar los votos, pero no mantienen una disminución de la pobreza ni siquiera aceptable. Cuba es el país más pobre de América Latina. Si el modelo funcionara, Ese Cuba fuera un no- país ese rico. embuste no es verdad. No, el más pobre de Latinoamérica es Cuba. Freddy, Pasan hambre. en un escenario donde Lula da Silva gane las próximas elecciones en Brasil, ¿puede soportar un tarifazo de un 25% de arancel? Claro, porque Brasil también tiene mercancía que exporta a Estados Unidos y le mete aranceles igual. Lula se lo hizo cuando le puso a 50% de aranceles a las mercancías brasileñas. Lula le puso 50% de todas las mercancías que iban de Brasil a Estados Unidos y compensaban. Eso es dando y dando. ¿Pero es legal esto que hace Donald Trump o puede un Es juez- ilegal, pero si te aplican la ilegalidad, tú te defiendes con la ilegalidad, porque si él lo está haciendo contra Brasil, Brasil lo puede hacer contra Lula, contra Donald Trump. Pero ya anteriormente un juez de la Corte le había dicho al presidente Donald Trump que ese tipo de temas unilaterales, sin pasar por un tratado de libre comercio, son ilegales. Ilegales, totalmente declarada ilegal por los tribunales de Estados Unidos. ¿Y por qué lo hace entonces, Freddy? Hay una regla mundial del comercio donde deben debatirse todo este tipo de resoluciones y de disposiciones. Correcto. La Organización Mundial del Comercio tiene clarísimo que todo lo que está haciendo Lula es absolutamente arbitrario, irresponsable e ilegal. Entonces, eso se va tumbando en procesos judiciales, pero tú tienes que acudir a una instancia, un proceso, abrir un expediente. Un arbitraje. Esa disposición de Donald Trump es ilegal. Es arbitraria. Toma un tiempo decidirlo, pero te la declaran ilegal y tú tienes que pagar inclusive las consecuencias de las penalidades que impliquen el ejercicio irresponsable Freddy, del tú has derecho. sostenido también que de alguna manera no hay forma de que Donald Trump gane las elecciones de término medio. Te lo consulto porque Humberto insiste en la tesis de que él va a ganar las próximas elecciones. Mira, no la va a ganar. Lo único que está en discusión, porque la Cámara de Representantes está totalmente en manos del Partido Demócrata, ahí no hay riesgo. Ahora, lo único que está en discusión es si 4 senadores de los republicanos que están cediendo con las posiciones de los demócratas, hay ya 4 senadores, que con esos 4 senadores se logra la mayoría absoluta para tumbar a Donald Trump del poder y meterlo. Eso es no conocer a Estados Unidos. O sea, él es especialista en Rusia, China, pero Estados Unidos no lo conoce. Sí, Cuba, no le da Explíquenos Cuba. usted. El próximo mes Ni me de interesa. noviembre, no hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay elecciones locales. Estados Unidos no es 4 Estados senadores, Unidos 4 no es- senadores Estados Unidos, destituyen al Unidos de presidente. América no es un país. Hay lo que se llama Estados Unidos de impeachment. América no es un Iván, país. ¿cómo se dice impeachment? No, en no, Ah, español? no, es no, un no, país. no. Estados Unidos de América son 50 países en una unión. Cada estado tiene una situación particular que no tiene nada que ver con el gobierno federal. Esa es la realidad. Todo va a depender de cómo reaccione él. Y usted mira un mapa y se da cuenta que el mapa de Estados Unidos, cuando lo dividen por partidos, es esencialmente rojo. Entonces, las elecciones son locales. No tienen nada que ver con el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, claro, que trabaja para su partido, el Partido Republicano. Y el Partido Republicano va a elegir los republicanos, probablemente lo que ocurre siempre en la política norteamericana, reeligen la mayoría de los senadores. De la realidad, cambiar de color a un estado es muy difícil. Pero claro, que lo van a sacar. No es verdad que van a sacar a Donald Trump. Donald Trump saldrá de ahí en el mes de enero del año 2029. No es verdad que lo van a sacar. Estados Unidos no se maneja como estos países que son países bananeros. Cuidado. No, cuidado, no. Estos son países bananeros, Cuidado. tercermundistas. Tú estás hablando de la primera economía del mundo donde hay gente pensante que está sentada haciendo y construyendo políticas. Y eso no incluye la desestabilización del sistema. Que quede claro. El presidente Trump sabe muy bien lo que está haciendo. Una cosa es usted escuchar al presidente Trump, otra cosa es saber lo que hace. Son cosas totalmente diferentes.
Y en esa diferencia es que está su fuerza. Ahora, sigan divirtiéndose, no hay problema. Por ahí viene noviembre. Vamos yo estaré aquí sentado. Yo estaré aquí sentado en noviembre, aquí mismo, en esta silla. Y le demostraré la fuerza del Partido Republicano en Estados Unidos y sobre todo la fuerza de la fuerza de los conservadores, que son los que ganan todas las elecciones. Humberto, tú sabes que siempre te doy la razón, te considero una persona muy buena, positiva, tengo una admiración bastante alta por ti, pero las encuestas dicen que entre un 4.4 y un 5.3 tienen ventaja hoy los demócratas sobre los republicanos. ¿Dónde? En todas las encuestas de los Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Pero eso es un voto nacional o voto local? No, volvemos otra vez al mismo problema. En Kentucky, ¿por quién vamos a votar? En Carolina del Sur, ¿por quién van a votar? En términos generales, hoy ganan los demócratas. Esas encuestas no sirven para poder pronosticar. Las encuestas de medio término Eso no funciona así. te remueven una parte importante del Senado. No si en ese Senado solo hay 4 senadores que necesitan los demócratas. Dime los nombres, vamos, y los estados. No, porque son 4 Dime estados. los nombres y los estados. Estamos hablando de números. Dime los nombres y los estados. Es un invento tuyo. Es un invento tuyo. Es un chantaje tuyo de querer. Es un invento los tuyo. Estados Los se van nombres y los estados. Es que se van a pronunciar. Cada estado va a elegir un senador. Dime los nombres y los estados donde el Partido Republicano va a perder el Senado. Yo no Dímelo. tengo por qué seguir la política norteamericana al pie de la letra. Yo te estoy diciendo que va a perder la Cámara del Senado. Se pierde, Donald Trump la pierde. Y al perderla le abre la posibilidad. ¿Dónde lo van a perder? Lo bueno es que de lo que ustedes están discutiendo va a salir el resultado y vamos a saber quién tiene la razón pronto. Aquí, sentadito, aquí. Pero miren qué bueno es No, pero vamos a responderle a don Humberto. Vamos a responderle a don Humberto. Dale, con la data. Don Humberto, el escenario donde tiene mayor oportunidad los demócratas se llama Carolina del Norte. Es un estado rojo. Bueno, el republicano en riesgo es Michael Whatley, es Sí, director pero del Comité Nacional Republicano. tradicionalmente. Estoy respondiendo porque usted lo pidió. Ahí es que viene mi El querido demócrata amigo, que un saludo, lidera un saludo a mi hoy. querido amigo Pedro Pero Hernández. deja hablar, Nini, ¿qué pasó? Oye, Gracias, tío. Oye, Pedro Hernández, un amigo mío. Sí. Voy a decir quién es el Vive demócrata ahí que en Carolina del lamentablemente para ti ganará las próximas elecciones. Roy Cooper. Pero tú En también su te mam- cambiaste a rojo. Digo, a brujo. No, te estoy Tú también diciendo. eres brujo. No te dejes pues ustedes son interrumpir. brujos. Sigue, Déjalo léele leer ahí. la noticia. No, entonces Bueno, es fake el news. demócrata que ganaría Fake news. las próximas elecciones en Carolina del Norte, le mando saludo a Alexander, Roy Cooper. Texas. El escenario del movimiento demócrata en Texas ha concentrado un financiamiento masivo para intentar dar un vuelco histórico en el estado de Estrella Solidaria. Republicano en riesgo, Humberto Salazar, Ken Paxton. El demócrata que acecha, James Talarico, Maine. El escenario, Maine es un estado de tendencia demócrata a nivel presidencial, pero representado por una figura de los republicanos. ¿Quién está en riesgo? Susan Collins. ¿Quién podría ganar? Graham Platner. Alaska, también el republicano en riesgo, Dan Sullivan. ¿Quién podría ganar? Mary Petlock. Iowa. Mira, ya están tus 4 senadores. Ahí están los datos ahí. Dame la fuente. Iowa. Que me dé la fuente. Washington Ay, Dios mío. Examiner Pero de que me des la Washington fuente. Post. Washington Post. Claro, el Washington Post, un periódico absolutamente anti-Trump y woke. Por supuesto que sí, por eso tenía, dame la fuente. Pero claro, Están ¿y qué va a desesperados. decir el Washington Post? Están El desesperados. Washington Post tiene una guerra permanente contra el presidente El miedo Trump. es ¿Qué libre, va a decir Humberto, el esa miedo es vaina? libre. Aquí viene No, otra pero claro que fuente. sí. Aquí viene Pero otra por supuesto. Freddy, Otra Dame la fuente. ganarían los demócratas Dame la 5 fuente. escaños. Dame la Dame fuente. Washington Post. Pues, míralo ahí, el Washington Post. Señores. Ustedes buscan el Washington Post y la guerra entre el Washington Post y el presidente Trump, y eso es lo que explica. Hay que buscar un todas esas médico para mentiras Humberto. que están Vamos, ahí. él está ahí, el de médico. ya tenemos Hay que que una sacar un pausa. tiempecito Diazepam, para la gente de hay YouTube. diazepam por Él ahí, tiene, a la alguien gente de tiene YouTube, diazepam. señores. El Washington Post, A la gente eso de- es una basura de ¿Cómo le diario. gusta, por Humberto, favor? el Una maletín- basura de diario. en el igual que el New maletín York Times. tiene diazepam en A el la maletín. audiencia de YouTube. No, para nada. A la audiencia de YouTube, Para por nada. favor, a la audiencia de YouTube, queremos reconocer su presencia el día de hoy en nuestra plataforma. Así es. Claro que sí. A Garipito 22, que dice buenos días, Humberto Salazar está equivocado. Dice, yo vivo acá y van a perder las elecciones de los senadores. Está también escribiendo por aquí Isaura Ese Alfonso debe vivir Cruz. en Nueva York. Bueno, él está ahí en Estados Unidos, Garipito 22. A Garipito se ha destacado aquí diciendo muchas cosas, que dice que vive en Carolina del Norte y que pierde allá, está especificando en qué estado es. Hay gente además que está escribiendo, Modesto Gómez escribe, habla del Código Civil, lo que se hablaba aquí anteriormente.
Aquí está Clarigel Soto, y muchas personas que están aquí de las 7 de la mañana escribiendo. Claudia Ortega también dice exactamente, respondiendo a uno de nuestros comentarios. Mil gracias, como siempre. Dice, no podemos seguir así, señor Salazar. Si un preso, eso fue el tema anterior, si un preso dice que se siente mal, tienen que detener y llamar al 911. Y demás temas que aquí no se han podido leer porque este panel no se ha aguantado, señores, el día de hoy. Miren, antes de irnos a pausa, mi querida Yamil, repetir los estados para que la gente en el chat diga Nelson no tiene razón o Humberto tiene razón. Carolina del Norte lo perderían los republicanos. Texas, Maine, Alaska y Iowa. Fuente el Washington Post, un periódico antitrumpista y mentiroso. Pero como quiera, Nelson acaba de mencionar solo 5 estados y son estados. 52. Guarden estos cortes para Sí, cuando pasen las elecciones. Yo iba a decir eso ahora mismo. Estrujártelo en la cara a quien gana o a quien pierda. Vamos a darle replay a esto cuando tengamos los resultados de las elecciones de los Estados Unidos en noviembre, de pi a pa, así que ya saben, se tienen que estar en sintonía para esa fecha. Es una nueva mañana.